Saludos, nosotros somos el grupo número 4, el cual estaremos hablando acerca de los tipos de datos alfanuméricos. El grupo está compuesto por su servidor, Yadri Manuel Galva, Giancarlos Núñez, Emmanuel Barcacer y Isaac Aquino. Me imagino que ya otro grupo explicó que al crear una tabla debemos de elegir su estructura de una manera adecuada, es decir, definir sus campos y sus tipos más precisos según el caso. Bien, ¿cómo se almacenan estos valores? Es decir, los valores alfanuméricos. Para almacenar valores alfanuméricos, es decir, textos, usamos cadenas de caracteres, las cuales las colocamos entre comillas simples, como podemos ver aquí. Dentro de esas comillas podemos almacenar símbolos, letras y dígitos con los que no podemos hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, números de identificación, números de documentos o números telefónicos. Bien, existen diferentes tipos de datos alfanuméricos, los cuales les estaré hablando de alguno de ellos. Bien, aquí tenemos el tipo char, que define una cadena de caracteres de una longitud fija determinada por un argumento X. Si nosotros omitimos este argumento, por defecto colocará un 1. Char viene del inglés carácter y tiene un rango de 1 a 2000 caracteres. Cuando nosotros hablamos de longitud fija, significa que al momento de poner o definir un campo con char de una longitud 10 y almacenamos el valor hola, hola tiene 4 caracteres, H, O, L y A. Entonces, Oracle rellenará las 6 posiciones restantes con espacios, es decir, ocupará las 10 posiciones. Por lo tanto, si la longitud es invariable, es conveniente utilizar el tipo char. En el caso contrario de varchar 2, que nos estaremos explicando en esos momentos. Varchar 2, este valor almacena cadena de caracteres de longitud variable. Es decir, que si nosotros definimos varchar longitud 10, solamente usamos o almacenamos el valor hola, 4 caracteres, solamente Oracle se va a quedar con esos 4 caracteres. Por ejemplo, 4 bits y no con los 10 en el caso de char. Por lo tanto, si la longitud es variable, es conveniente utilizar este tipo de dato y no usar el tipo de dato que es char. Este valor o este tipo de dato tiene un rango desde 1 hasta 4000 caracteres. Bien, continuamos con nchar, que es similar a char, excepto que este permite almacenar caracteres como ANSI, que es básicamente un código de caracteres que tiene su base en el alfabeto romano o latino. ¿Para qué sirve este? Bueno, este sirve para convertir a través de una serie de reglas un carácter que forma parte de un lenguaje natural. También tenemos que permite introducir lo que es EBCDIC, que es un código binario que representa caracteres alfanuméricos, controles y signos de puntuación. También tenemos que permite introducir lo que es Unicode, que es un set de caracteres que es universal, es decir, un estándar en el que definimos todos los caracteres necesarios de escritura de la mayoría de lenguajes que existen actualmente que se usan en la computadora. Este nchar tiene su rango que va desde 1 a 1000 caracteres porque solamente emplea 2 bytes por carácter. Tenemos también nvarchar 2,
que es similar a char, pero este permite introducir lo que es Unicode y tiene su rango que va desde 1 hasta 2000 caracteres, que también, igual que NCHAR, emplean 2 bytes por caracteres. Continuando con la explicación de los tipos de datos alfanuméricos, veamos algunos más. El primer tipo de dato alfanumérico que estaremos viendo es el tipo long. Long se utiliza cuando necesitamos almacenar un número entero que es demasiado grande para ser almacenado en otro tipo de dato como char o varchar 2. Este guarda caracteres de longitud variable y puede contener hasta 2000 millones de caracteres. No admite argumento para especificar su longitud. ¿Qué quiere decir esto último? Que no necesitamos de especificar la cantidad de caracteres máxima que se va a almacenar, ya que esta viene predefinida por la base de datos. Siempre y cuando el valor que vayamos a introducir se encuentre dentro del rango de long, entonces no habrá ningún problema. De lo contrario, habrá un error. Long ya no es utilizado como antes, ya que versiones recientes de Oracle han introducido otro tipo de dato que sirve para almacenar grandes cantidades de caracteres, los cuales estaremos viendo a continuación. La familia log. Oracle, a partir de su versión 8i, nos incluye otro tipo de dato denominado log, el cual sirve para almacenar largas estructuras de información, tanto estructurada como no estructurada, como texto, imágenes, videos, etc. La familia log se divide en dos tipos de datos, fundamentalmente, CLOG y VLOG. CLOG puede almacenar hasta 128 terabytes de datos de tipo carácter en la base de datos. Este, al igual que el long, no requiere de un argumento para especificar su longitud y almacena caracteres de cantidad variable. VLOG, por su parte, puede almacenar hasta 128 terabytes de datos binarios en la base de datos. Mientras CLOG se utiliza para almacenar archivos de puro texto, VLOG se utiliza para archivos multimedia, como imágenes, audio, gráficas, videos, etc. Y también para discos duros virtuales y backups. Ahora veamos cada uno de los tipos de datos puestos en práctica a la hora de realizar o crear una tabla. Aquí vemos cómo se utilizan los tipos de datos char, longitud 8, varchar 2 de longitud 20, CLOG y VLOG para la creación de la tabla cliente. Fíjense que ni en CLOG ni en VLOG se necesita de especificar la longitud. Ahora veamos cómo sería una inserción de datos, recordando que los datos de tipo carácter deben de ser encerrados entre comillas simples. Ahora bien, aquí hay una particularidad, que es que en teléfono, aunque la hayamos definido como varchar 2 de longitud 20, estamos introduciendo un número y no una cadena de caracteres. ¿Qué es lo que pasa? Que el tipo de dato varchar 2 hace una conversión implícita, es decir, automática de la base de datos de tipo numérico a tipo carácter. Por lo tanto, no existiría ningún tipo de problema. Y hasta aquí la explicación sobre los tipos de datos alfanuméricos. Saludos. Yo estaré hablando sobre los datos numéricos. Mi nombre es Isaac Santana Aquino, matrícula 2016-4165. Tipos de datos alfanuméricos. Para almacenar estos tipos de datos, Oracle dispone solo de dos tipos de estos datos, los cuales son number y float. Yo estaré hablando sobre el tipo number. Number nos sirve para almacenar valores enteros o decimales, positivos o negativos. Su rango va desde 1.0 por 10 menos 130 hasta 9.999, etc., hasta llegar a 38 nueves. Definimos campos de este tipo cuando queremos almacenar valores numéricos, con los cuales luego realizaremos operaciones matemáticas. Por ejemplo, cantidades, precio, etc.
Para poner un ejemplo, number t, d. El parámetro t indica el número total de dígitos contando los decimales que contendrá el número como máximo. El parámetro d indica el máximo de dígitos decimales. Ejemplo, number 3,2 es un número decimal, ya que él tiene el coma 2 que lo vuelve decimal. Este puede llegar desde menos 9.99 hasta 9.99. Number 4 es un número entero, ya que no tiene el coma decimal, el cual puede llegar desde menos 9.999 hasta 9.999. Aquí tenemos un ejemplo de su empleo o su uso en el código de la creación de la tabla libros, el cual el código number es un número entero, el cual consta de 5 caracteres. También tenemos el precio como number, pero en este caso es un número decimal. También tenemos cantidad, que es un número entero. Por ejemplo, al insertar el primer libro decimos que el valor de su código es 1, el cual es válido ya que su carácter no lo permite. Igual que el precio, que es de $25,60. Este es un número decimal. Y al finalizar tenemos cantidad, el cual puede contener 4 dígitos, 4 números. Hasta aquí mi exposición, espero le haya gustado.